Esta nueva joya del boxeo mundial está preparada para arrasar con todo. Su estilo combina la potencia explosiva de Gervonta Davis con la inteligencia táctica y el control del cuadrilátero que caracterizaron a Floyd Mayweather. Dos nombres legendarios que parecen fundirse en la figura de un solo hombre. Raymond Ford, el joven estadounidense que está conquistando el mundo del boxeo golpe a golpe. Apodado The Savage o El Salvaje, Ford es un peleador feroz, técnico y carismático. Su manera de moverse, la frialdad con la que mide el tiempo de cada ataque y su precisión quirúrgica hacen que muchos lo consideren el próximo gran dominador de las divisiones pequeñas. Sus detractores lo tildan de arrogante, sus seguidores lo llaman el futuro del boxeo. Lo cierto es que Ford ha demostrado ser un depredador dentro del ring, capaz de desmantelar a sus oponentes con una calma aterradora. Su golpe más temido es un gancho de derecha devastador, una herramienta que ha enviado a más de uno al suelo sin saber de dónde vino el impacto. Este estilo agresivo pero refinado le ha valido el respeto de los fanáticos y el temor de quienes comparten cuadrilátero con él. Nacido en Filadelfia, tierra sagrada para el boxeo estadounidense, Ford forma parte de una larga estirpe de luchadores legendarios. Desde pequeño soñaba con escribir su nombre junto a los grandes, y ahora parece estar más cerca que nunca. Con apenas unos años como profesional, ya ha escalado hasta las divisiones de peso pluma y superpluma, conquistando títulos y ganándose un lugar entre los contendientes más peligrosos del panorama mundial. Pero su historia no empezó con luces ni aplausos. Ford creció en Camden, Nueva Jersey, un entorno duro, marcado por la violencia y las dificultades económicas. Él mismo ha reconocido que su infancia estuvo llena de problemas, pero también fue ahí donde aprendió a resistir, a levantarse cada vez que la vida lo derribaba. Esa mentalidad es la que hoy lo define. No teme al dolor, lo usa como combustible. Antes de su esperado enfrentamiento contra Naoya Inoue, el temido monstruo japonés, Ford ya había dado un aviso al mundo al destrozar a T.J. Doheny. En septiembre de 2024, el ex campeón mundial de peso supergallo de la FIB cayó ante una tormenta de golpes tan brutal que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital con una fractura en la columna vertebral. Doheny, confiado y algo altivo antes del combate, pensó que podría resistir la presión del joven estadounidense. Pero esa noche, su arrogancia se transformó en desesperación. En cuestión de minutos, pasó de ser un veterano experimentado a una bolsa de golpes viviente, incapaz de responder al castigo. Mientras tanto, Inoue, fiel a su estilo, se mantuvo como un depredador clínico. Abandonó toda defensa innecesaria y se lanzó al ataque con una violencia controlada, ejecutando combinaciones que parecían coreografías de precisión. Cada golpe era un mensaje. El trono aún tiene dueño. Y así, en medio de esta tormenta de talentos, surge la pregunta que todos se hacen. ¿Podrá Raymond Ford, el salvaje, ser el hombre que logre hacer sangrar al monstruo? Con cada potente derecha, el combate se convertía en una auténtica batalla por la supervivencia. El público rugía, consciente de que lo que estaba viendo no era una simple pelea, sino un choque entre dos fuerzas opuestas, la juventud salvaje de Raymond Ford y la experiencia calculada de T.J. Doheny. Doheny, con una tasa de knockout del 77%, no era precisamente un rival cualquiera. Su gancho de izquierda era temido en todo el circuito, un golpe capaz de apagar las luces de cualquiera, incluso del mismísimo monstruo japonés. Pero en el Tokyo Arena, aquel día,
La energía era distinta. El aire vibraba, y el público japonés, fiel y disciplinado, se transformaba en una ola de emoción cada vez que Inoue daba un paso al frente. El ritmo del combate empezó a subir, como si una tormenta se estuviera gestando en el centro del ring. Lo que comenzó como un intercambio de golpes, pronto se convirtió en una partida de ajedrez brutal, donde cada movimiento podía significar la gloria o la derrota. Dojeni intentaba mantener la distancia, lanzar su izquierda en el momento preciso, pero el monstruo ya había descifrado su código. Con cada combinación, Inoue acortaba la distancia, acercándose peligrosamente al botón de apagado de Dojeni. Los derechazos limpios empezaron a impactar con precisión quirúrgica, sacudiendo la cabeza calva del irlandés una y otra vez, hasta hacerla brillar bajo las luces del estadio. Las cámaras captaban el sudor, los gestos de dolor, el cuerpo de Dojeni buscando desesperadamente un rincón donde esconderse dentro de aquella jaula de cuerdas. El irlandés, en un último intento de revertir la situación, lanzó su poderoso gancho de izquierda, ese mismo golpe que tantas veces lo había salvado. Pero esta vez fue distinto. Inoue ya había entrado en trance, midiendo, anticipando, respondiendo con contragolpes sobre contragolpes. Era como si cada ataque de Dojeni activara una respuesta inmediata, más rápida, más violenta. A esas alturas, era evidente que Dojeni estaba sentado sobre una bomba de tiempo. Los golpes del monstruo no solo lo herían físicamente, sino que le robaban la esperanza, la resistencia, la fe. Cada derecha limpia lo dejaba más aturdido, y el público podía oler el final acercándose. Los impactos de Inoue se estrellaban desde todos los ángulos posibles, al rostro, al cuerpo, a las costillas. La precisión japonesa en su máxima expresión. Dojeni intentó recomponerse, mostrando orgullo y valentía, regresando con un segundo aire, pero lo que no sabía era que su sentencia ya estaba escrita. Su nota de muerte boxística había sido firmada y sellada. Solo faltaba entregarla. Entonces, Inoue cambió de marcha. Añadió una fuerza extra, una furia casi animal en cada golpe. Era como si los ataques de Dojeni hubiesen despertado su instinto asesino, liberando a la bestia que llevaba dentro. Los golpes al cuerpo comenzaron a sonar huecos, como martillazos contra una puerta a punto de ceder. Desesperado, Dojeni miró al árbitro, buscando una salida, una excusa, una mínima pausa. Pero no había escapatoria. Estaba encerrado con el monstruo, y en ese momento comprendió lo que todos los rivales de Inoue han sentido.
que en ese ring no se pelea por ganar, se pelea por sobrevivir. Inoue apenas falló un potente derechazo que, de haber conectado de lleno, habría mandado a TJ Doheny directamente al reino de las sombras. Fue un suspiro de suerte para el irlandés, pero solo un respiro momentáneo, porque los golpes que vinieron después fueron aún más feroces, cada uno más brutal que el anterior. El japonés ajustó la distancia con precisión milimétrica. Uno, dos, tres. Impactos directos, secos, exactos. Cada puño parecía cronometrado al ritmo de un metrónomo letal. Doheny resistía, pero ya no peleaba. Simplemente sobrevivía. Inoue no se detenía. Se alimentaba del castigo, avanzando sin miedo a los pocos golpes que su rival aún podía lanzar. El público en el Tokyo Arena se mantenía de pie, conteniendo el aliento ante la exhibición de dominio del monstruo. Ford podría estar esperando su momento en la historia, pero esa noche, el cuadrilátero pertenecía completamente a Naoya Inoue. Hacia el final del sexto asalto, Doheny apenas lograba mantenerse en pie. Su cuerpo no respondía, sus piernas temblaban y su rostro mostraba el desgaste de una guerra que ya no podía ganar. Inoue lo había desmantelado físicamente, obligándolo a regresar a su esquina con pasos torpes, casi arrastrando los pies. Los médicos lo miraban con preocupación, el público, con respeto. Cuando sonó la campana para iniciar el séptimo round, la tragedia estaba escrita. Bastaron unos segundos para que una combinación demoledora al cuerpo hundiera al irlandés. Doheny se dobló sobre sí mismo, sujetándose la espalda con desesperación, como una anciana que intenta contener un dolor insoportable. Luego cayó de rodillas. No hacía falta más. El árbitro comprendió que todo había terminado. En palabras que recordaban a las de Mike Tyson, podía decirse que Inoue le había roto la columna vertebral. El daño era real. Doheny necesitó. El monstruo permanecía en silencio, sin celebrar. Su rostro no mostraba alegría ni arrogancia, solo una expresión fría, distante. Parecía que acababa de posar para una fotografía familiar en su salón, no que acababa de destruir a un excampeón mundial. Esa serenidad solo aumentaba su aura de peligro. Pero el 2024 también trajo otra historia que empezaba a brillar con fuerza. Raymond the Savage Ford, el joven depredador de Filadelfia, dejaba su huella en el mapa mundial al derrotar al uzbeko Otabek Kolmatov. Fue una pelea de infarto. Ford lo detuvo a solo 7 segundos del final del combate, coronándose campeón mundial y consolidando su reputación como uno de los talentos más peligrosos de la nueva generación. Con su característico estilo agresivo y una confianza que rozaba la osadía, Ford rugía al público. El salvaje había llegado. Su uppercut final, un golpe ascendente que parecía arrancar el alma de su rival, lo consagró definitivamente como el nuevo rostro del boxeo estadounidense. Meses más tarde, en abril de 2025, Ford subió de categoría, ingresando en la división de peso superpluma. Su siguiente desafío sería monumental.
enfrentarse a Naoya Inoue. El escenario, el Wells Fargo Center, en su propia casa, Filadelfia. En la otra esquina, el aguerrido puertorriqueño Orlando González, un boxeador técnico, rápido y con pegada, representaba un nuevo tipo de amenaza. Ford sabía que aquella noche sería un infierno, pero para alguien como él, el infierno es solo otro campo de batalla. Fuera del ring, The Savage es un hombre tranquilo, un amante del baloncesto y de su comunidad. Pero cuando cruza las cuerdas, algo cambia. Su mirada se endurece, su respiración se acelera, y el chico de Camden desaparece. En su lugar aparece la bestia, el cazador, el boxeador que está dispuesto a desafiar a los dioses del cuadrilátero. Desde el inicio del combate, Raymond The Savage Ford mostró una versión más madura y estratégica de sí mismo. Ya no era solo el joven agresivo que buscaba el knockout, era un boxeador cerebral, guiado por una filosofía clara: golpea sin dejar que te golpeen. Durante los primeros minutos, Ford controló la distancia con su característico jab de mano izquierda. Un golpe seco y preciso que marcaba el compás del combate. Su postura zurda le daba una ventaja táctica, permitiéndole dictar el ritmo, cerrar ángulos y mantener a su rival justo donde él quería. Cada toque con su jab era una advertencia, un recordatorio de que el verdadero ataque aún estaba por llegar. Su velocidad era hipnótica. En cuestión de segundos, lo que parecía un simple golpe frontal se transformaba en una combinación de 3 impactos, culminando en ganchos al rostro y al cuerpo. Aquella mano izquierda cortante, junto a su elegante juego de pies, se convirtió en su arma más letal. Ford estaba mostrando el arsenal completo: precisión, ritmo y una lectura del rival que rozaba lo quirúrgico. Sin embargo, a medida que avanzaban los asaltos, la calma dio paso a la furia. En los últimos minutos del segundo round, Ford reveló por qué le llaman el salvaje. Cambió el tempo, ajustó su guardia y desató una tormenta de golpes que dejó a Orlando González completamente desorientado. Un gancho corto de izquierda abrió el espacio y enseguida lo siguió un gancho de derecha demoledor que mandó al puertorriqueño directo al suelo. González cayó sin saber de dónde había venido el golpe. El árbitro comenzó la cuenta. 6, 7... Pero Orlando apenas lograba ponerse en pie. Con el cronómetro marcando los últimos segundos del round, Ford descargó una lluvia de golpes que hizo vibrar el Wells Fargo Center. La multitud rugía mientras el puertorriqueño intentaba sobrevivir, tambaleante, aferrándose a cualquier esperanza. Aún así, González no estaba dispuesto a rendirse. Con orgullo boricua, resistió y respondió con fuego. En el tercer asalto intentó revertir la presión, moviéndose sobre el ring y buscando recuperar espacio. Pero Ford ya había olfateado la sangre. Cambió el enfoque y comenzó a atacar el cuerpo, disparando golpes secos al abdomen y al hígado, cada uno más doloroso que el anterior. Orlando trataba de esquivar, de girar, de mantenerse vivo. Pero Ford entendió que para golpear, primero debía arriesgarse a recibir, y lo hizo sin dudar. Aceptó algunos intercambios con valentía, pero siempre salía ganando. Su precisión y su defensa parecían fuera de lo común, dignas de un veterano con el doble de experiencia. González llegaba con 17 combates amateurs y un récord profesional impecable en sus últimas 5 peleas, pero esa noche todo fue distinto. Ford estaba en otro nivel. Su defensa era instintiva, su presión constante, su ritmo implacable. Cada movimiento suyo parecía una mezcla de arte y destrucción. De pronto, un derechazo al mentón hizo tambalear al puertorriqueño. Le siguió una izquierda cruzada que lo obligó a retroceder, completamente desconectado de la realidad. Orlando intentó aferrarse, abrazar, ganar tiempo, pero Ford no le dio respiro. El estadounidense desplegó un arsenal de golpes al cuerpo y la cabeza, alternando direcciones, cambiando alturas, sin permitirle un segundo de respiro. The Savage estaba desatado. Los comentaristas apenas podían seguir el ritmo. Y entonces llegó el golpe que lo cambió todo. Un gancho de derecha, lanzado desde las caderas, impactó de lleno y volvió a enviar a González al suelo. El público se puso de pie. Orlando cayó mirando al techo, repensando cada decisión que lo había llevado a subestimar al joven recién llegado a la división superpluma. Esa noche, Raymond Ford
no solo ganó una pelea, se convirtió en una pesadilla viviente para todos los futuros contendientes de su categoría. Su mensaje fue claro: el salvaje había llegado, y no pensaba dejar supervivientes. Raymond Ford olía la sangre. Había encontrado el punto débil y quería terminar el trabajo. Una izquierda perfecta lo confirmó. Su rival estaba tambaleando. Ford no quería dejar nada al azar. Se lanzó con furia, combinando ganchos y cruzados, decidido a rematar lo que había comenzado. El público se puso de pie. La adrenalina llenaba el estadio. Pero justo cuando el salvaje estaba a punto de desatar la tormenta final, el sonido de la campana salvó a Orlando González de ser destruido pieza por pieza. El final del 10º asalto llegó como un rescate divino para el puertorriqueño, que había resistido el castigo de un depredador en su máxima forma. Pero su mirada ya estaba puesta en algo más grande. Su próxima meta era enfrentarse al hombre que todos consideraban intocable, el monstruo japonés Naoya Inoue. Mientras Ford celebraba su ascenso, Inoue continuaba su propia historia de destrucción. Aquella noche, se preparaba para enfrentar al filipino Marlon Tapales, un rival con fama de valiente y de pegada dura. Sin embargo, Inoue no necesitaba presentaciones. Su reputación hablaba por él. Las manos del monstruo estaban a un nivel tan peligroso que deberían registrarse como armas. Desde el primer asalto, el combate fue pura acción. Tapales salió decidido, lanzando golpes poderosos, buscando sorprender al campeón japonés. El público japonés, apasionado y entregado, contenía el aliento en cada intercambio. Cada vez que Tapales lanzaba su ofensiva, el estadio rugía, pero Inoue no parecía preocupado. En realidad, el monstruo solo estaba estudiando a su presa. Observaba cada movimiento, analizaba cada reacción, y cuando encontró el patrón, respondió con precisión quirúrgica. Sus golpes eran más cortos, más rápidos, más pesados. Cada impacto era un mensaje. Te tengo. A medida que avanzaban los minutos, Inoue empezó a burlarse de su oponente, mostrando una confianza casi arrogante. Movía la cabeza, esquivaba con estilo, y devolvía golpes como si todo estuviera perfectamente ensayado. Era el espectáculo que solo un boxeador en estado de gracia puede ofrecer. Entonces, el combate alcanzó su clímax. Inoue, como un verdadero samurái, desplegó un repertorio técnico impresionante. Uppercuts, cruzados, combinaciones de 3 y 4 golpes, todos terminando en un gancho de izquierda que envió a Tapales directo al suelo. El filipino cayó con la mirada perdida, replanteándose cada decisión que lo había llevado a compartir ring con aquel monstruo. Lo que siguió fue una avalancha de violencia controlada. Inoue soltó una ráfaga de golpes que hizo temblar el recinto. El sonido de los impactos era seco, brutal, como el eco de un tambor de guerra. Tapales, herido pero orgulloso, mostró un espíritu guerrero admirable. Se levantó una vez más, negándose a caer sin pelear. A partir de ese momento, la pelea se transformó en una batalla de resistencia. Inoue empezaba a mostrar señales de cansancio. Su respiración se aceleraba, su guardia bajaba por momentos. El filipino, golpeado pero todavía de pie,
intentaba aprovechar cualquier oportunidad para contraatacar. El ritmo del combate se volvió más lento, más tenso, más humano. Parecía que Inoue no podría finalizar la pelea por nocaut. Todo apuntaba a que el combate se iría a la distancia. Ambos guerreros estaban exhaustos, pero ninguno daba un paso atrás. El público sabía que estaba presenciando una guerra digna de la historia del boxeo japonés. Y entonces llegó la 10ª ronda. Inoue, respirando hondo, levantó los puños y liberó 2 derechazos devastadores, iniciando lo que sería el final de otra noche legendaria en su carrera. En la 10ª ronda, Naoya Inoue decidió que era el momento de cerrar el espectáculo. Con la mirada fija y el pulso frío, soltó una serie de derechazos brutales que hicieron tambalear a Marlon Tapales hacia atrás. El filipino intentó resistir, pero su cuerpo ya no respondía. Un impacto directo al rostro lo hizo retroceder hasta caer de rodillas. Luego vino el golpe definitivo. Una derecha al centro del cráneo, tan limpia y precisa que su cerebro apenas tuvo tiempo de procesarla. El remate cayó sobre la sien, destruyendo por completo su equilibrio. Tapales intentó levantarse, pero fue imposible. Sus piernas no lo obedecían. Cayó de nuevo, y esta vez no se incorporaría sin ayuda médica. El público del Ariake Arena, en Tokio, se puso de pie, consciente de que acababa de presenciar historia. Entre aplausos y asombro, el filipino entregó sus cinturones al monstruo. Con ese triunfo, Naoya Inoue se convirtió oficialmente en el primer campeón indiscutible de peso supergallo, y además en campeón indiscutible en 2 divisiones, un logro que solo otro gigante, Terence Crawford, había conseguido antes. En menos de un año, Inoue había unificado completamente la división gallo, y ahora dominaba también la supergallo. Era un hito reservado para los elegidos, un territorio exclusivo donde solo caben los nombres que definen eras. Esa noche, el monstruo firmó su knockout número 19 en 21 peleas por título mundial, alcanzando una tasa de KO del 90,4%, la más alta registrada en toda la historia de los combates por campeonatos del mundo. Un dato que no solo refleja su poder, sino su precisión quirúrgica, su instinto asesino y su capacidad para mantener la calma incluso en medio del caos. La pelea había sido más dura de lo que muchos esperaban. Tapales, zurdo, resistente y con corazón de guerrero, obligó al japonés a adaptarse, a emplear toda su inteligencia táctica. Pero al final, la diferencia fue abismal. Inoue unificó los 4 cinturones mundiales de las 122 libras, consagrándose como una fuerza imparable dentro del boxeo moderno. Aquella noche, Tokio volvió a coronar a su monstruo. Pero mientras Inoue escribía una nueva página de su leyenda en Japón, Raymond The Savage Ford hacía lo propio al otro lado del mundo, en Nueva York 2023. En esa ocasión, Ford demostró que no solo podía ganar, sino destruir. Su rival, un ex campeón de la OMB en peso pluma junior, buscaba redimirse. Ford, sin embargo, tenía otros planes. Desde los primeros segundos, lo sorprendió con precisión quirúrgica, desmantelando su guardia con golpes secos y directos. El estadounidense se movía como un depredador, sin prisa, pero sin dejar escapar a su presa. Su oponente intentaba encontrar el ritmo, marcar distancia, imponer su experiencia. Pero Ford rompió todos sus esquemas. Alteró el tempo del combate y lo forzó a entrar en su terreno. Cada golpe del salvaje sonaba como un martillo golpeando acero. Esa noche, Ford demostró que ya no era solo una promesa. No se trataba de un campeón regional más.
Era un peleador que estaba listo para medirse con los nombres grandes, para entrar de lleno en las ligas de los verdaderos titanes del boxeo mundial. Y mientras Naoya Inoue consolidaba su reinado en Asia, Raymond Ford, desde América, empezaba a reclamar su trono, con un mensaje claro para el mundo: el monstruo y el salvaje. Tarde o temprano, nuestros caminos se cruzarán. En los últimos compases del combate, Raymond "The Savage" Ford volvió a demostrar por qué está considerado uno de los talentos más peligrosos del boxeo moderno. Aunque había recibido algunos golpes duros, mantuvo la calma de un veterano. Con su habitual postura zurda y esa mirada de cazador, comenzó a trabajar con su gancho de izquierda, marcando el ritmo como si el ring fuera su territorio natural. Sus combinaciones eran puro arte, rápidas, limpias, precisas. Su selección de golpes parecía sacada de una película de Floyd Mayweather, pero con la ferocidad de un depredador que huele el final. Enfrente, Jesse Magdaleno intentaba encontrar una salida, pero cada intento lo llevaba directo al castigo. Un gancho de izquierda perfecto impactó en su mandíbula, enviándolo de rodillas al suelo. Magdaleno se levantó tambaleante, pero Ford no mostró piedad. Volvió al ataque con otra serie demoledora: derechas cruzadas, ganchos al cuerpo, combinaciones ascendentes que lo hicieron retroceder sin rumbo. La hinchazón en el rostro del puertorriqueño lo decía todo. Ford lo tenía completamente dominado, y cuando olió la sangre, fue por el knockout. Cada golpe era un mensaje: no puedes detener al salvaje. Magdaleno trató de responder, pero un gancho de derecha lo obligó a dar un paso atrás y replantearse si valía la pena seguir enfrentándose a aquel joven que parecía hecho de acero. Raymond Ford levantó los brazos, triunfante, con la serenidad de quien sabe que lo mejor aún está por venir. No necesitó el knockout para dejar claro su mensaje: está listo para el trono. Antes de abandonar el ring, Ford lanzó su desafío al mundo. Su próximo objetivo era el anterior rey de la división, Naoya "The Monster" Inoue. El enfrentamiento que todos esperan ya tiene nombre, historia y destino. 2025 será el año decisivo. El salvaje contra el monstruo. Dos estilos, dos mundos, una sola verdad. Solo uno puede reinar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Raymond Ford tiene lo necesario para convertirse en el primer hombre capaz de derrotar a Naoya Inoue? Déjalo en los comentarios. Y si te apasiona el boxeo tanto como a nosotros, suscríbete al canal KO Técnico, activa la campanita y únete a esta comunidad donde analizamos, revivimos y celebramos las leyendas del ring. Porque aquí, en KO Técnico, el boxeo se vive golpe a golpe.